Minasan, konnichiwa. Este es el primer video de 4 videos, de una serie de 4 videos que vamos a tener sobre la historia de la escritura. Antes de empezar a hablar sobre la estructura del kanji, las partes de los kanji, las lecturas sobre los kanji, me gustaría que hiciéramos un recorrido histórico de cómo llegamos a que los japoneses adoptaran un sistema de escritura chino. Pero también quiero que la misma historia sea la que nos defina la diferencia entre la manera en la que escribimos en español y la manera en la que escribimos en japonés. Vamos a notar que son caminos de escritura diferentes, pero no radicalmente diferentes, que tienen un origen común, basados por supuesto en la comunicación humana. También vamos a notar que cuando veamos cómo es que los japoneses llegan al sistema de escritura chino, no es la primera vez que se hace en la historia, no es la primera vez que una cultura o que un grupo dado adopta la escritura de otro, y mucho menos de la manera en la que los japoneses lo hicieron con el sistema de escritura chino. Entonces vamos a tener 4 videos de una historia muy global de la escritura. Vamos a tener los dos caminos, vamos a tener la escritura que dará, o mejor, el camino de la escritura que dará origen al alfabeto con el que vamos a escribir el español, y el camino de la escritura que dará origen al sistema mixto de escritura japonés y específicamente al uso de caracteres chinos. Datamos la escritura 5000 años antes de Cristo. La escritura se vuelve un hito importante y es el que marcará la historia y la prehistoria, porque es la única manera en la que los seres humanos hemos encontrado para registrar hechos en el tiempo. Por supuesto que existe la tradición oral y es una cosa que no podemos obviar, pero digamos que de una u otra manera la tradición oral se va diluyendo, o mejor, es más fácil que se diluya la tradición oral antes que se diluya la tradición escrita, y por eso es que la escritura es tan importante para el estudio de la historia, y llamamos historia al periodo después de la escritura, que arranca 5000 años antes de Cristo. Sin embargo, ese no es el origen de la escritura. El origen de la escritura está en el arte, en la pintura. La ilustración, el dibujo, la pintura y la escritura tienen un origen común, y es nada más y nada menos que la representación de esa realidad que rodeaba a los seres humanos, eh, a partir de una herramienta, sea carbón, ceniza, un pincel, un esfero, incluso estos aparatos. De alguna manera interactuamos con una herramienta para fijar, en un espacio, un medio gráfico, un signo gráfico. Y por eso es que la escritura y el dibujo, la ilustración, tienen un origen común, y ese origen común es efectivamente, las pinturas en las cuevas. Eh, Datamos, las primeras pinturas en cuevas, hace aproximadamente 15.000 años. Es decir, que el origen de la escritura no está en 5000 años antes de Cristo, sino en hace 15.000 años, cuando los seres humanos empezamos a tener la necesidad de plasmar de manera gráfica nuestro entorno. Eh, Importante rescatar que el tamaño de las cosas no es el tamaño real. Su interés no era representar, fidedignamente, fielmente, aquello que veían, sino era transmitir a los otros la importancia de ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, un animal, que dio muy buena caza y que era muy importante, un bisonte, por ejemplo, que dio muy buena caza y que permitió que un grupo de personas sobreviviera un verano muy duro, fueron representados mucho más grandes de lo que en verdad eran. No es que hubieran grandes animales, no es que hubieran grandes bisontes, sino que eran muy importantes para esas comunidades. Entonces,
digamos que en estas primeras representaciones lo importante no era ser fieles a la realidad, sino ser fieles al sentimiento con respecto a eso que veían. Eh, ¿Por qué es importante fijar las cosas? Porque si no se nos olvidan. Voy a dejar en la descripción del video un comercial muy conocido por las personas que viven acá en Colombia. Es un comercial de un caldo, una cosa para sazonar, en la que un niño lo envían a comprar este caldo y va diciéndolo una y otra vez para no olvidar. Fijamos para no olvidar. Y ante todo, eh, lo que les comentaba hace un momento, la oralidad tiende a diluirse. Si ese niño no estuviera repitiendo todo el tiempo el nombre del consomé, del sazonador, posiblemente lo hubiera olvidado cuando hubiera llegado a la tienda. Entonces, por eso es importante fijar, y por eso ellos fijaban esas cosas, para no olvidar, y no solamente para que ellos no olvidaran, sino para que las generaciones venideras no olvidaran. Eh, Tenemos 4 grandes sistemas de escritura que surgen a partir de esta idea de representación gráfica del mundo, a la que llamaremos ideogramas o escritura ideográfica, porque lo que hace es que a través de un signo, un grafos, vamos a representar una idea. Entonces, escritura ideográfica, ideograma, cada vez que escuchen palabras de ese estilo, nos vamos a estar refiriendo a ideas que están directamente vinculadas con ese grafos, con ese signo. La primera, por supuesto, la ubicamos en la cuna de la civilización occidental, en Mesopotamia, donde encontramos unas tablas sumerias que usaban signos para representar las cosas. Entonces, nos enfrentamos ante un problema, y es un problema que todos los sistemas de escritura ideográficos van a solucionar, o van a tratar de darle solución, y es todo sistema de escritura debe poder representar todas aquellas cosas que se nos puedan ocurrir: una flor, el sol, el amor, la injusticia, incluso cosas que no existen, lo eterno, eh, animales ficticios, eh, todas aquellas cosas que se le ocurran a la mente humana deben poder ser representadas con el lenguaje, con el idioma, y específicamente con los sistemas de escritura que buscan representar esa comunicación y transmitir esas ideas. Entonces, la manera en la que los sumerios lo logran es a través de la polisemia de los signos. ¿Qué quiere decir esto? Que un signo tiene varios significados relacionados entre sí de alguna manera, pero no necesariamente tan estrechamente vinculados. Entonces, un ejemplo de esto es que el signo que usaban para pie también podría significar caminar o correr. Por supuesto, pues los matices se empiezan a perder allí. Empiezan con un sistema de collage, y esa es una característica general de casi todos los signos ideográficos, de casi todas las escrituras ideográficas, y es que en un mismo espacio empiezan a mezclar varios elementos. Entonces, por ejemplo, el signo que usaban para boca junto con el signo que usaban para pan significaba comer, y distinguíamos el signo boca, el signo pan y el signo comer, que es la mezcla de los dos, por el espacio que usan. Usan una técnica llamada collage, como ya lo mencioné, a partir de la cual en un mismo espacio ubican pedazos o recortes, como algunos hacíamos cuando éramos pequeños, y ubican en ese espacio los elementos que requieren. Sin embargo, y esta es otra de las grandes dificultades a las que se enfrentan los sistemas de escritura ideográficos, teníamos lo que decimos por un lado y lo que escribimos por el otro, y empiezan a tener caminos más o menos diferentes. Y eso plantea un problema, y es, ok, ¿cómo hacemos para que lo que estamos diciendo y lo que estamos escribiendo se parezcan? Y es cuando empiezan los procesos de una cosa que se llama fonetización, y es cuando empezamos a meter los sonidos a los signos. Entonces empezamos a asignarle sonidos a estos signos a partir de lo que significan, y empezamos a usar también esos sonidos de manera recursiva para transmitir otras cosas.
Aproximadamente hacia el 2334 a.C., nace una cultura que se llaman los acadios, que tomarían ese sistema de las tablillas sumerias y empezarían a adaptarlo a su escritura y generarían unos sistemas un sistema de sonidos, una especie como de alfabeto si se quiere, a partir de las formas de estos signos y las usarían para, digamos, anotar no solamente palabras que no tuvieran los sumerios, sino para hacerle sutiles modificaciones que su gramática y su estructura lingüística requerían. Luego tenemos a los egipcios. Los egipcios y el sistema de escritura de jeroglíficos fue el gran enigma del siglo XIX, XVIII y XIX. Y todos los arqueólogos querían saber cómo escribían los egipcios y por supuesto ya conocemos la historia de la piedra de Rosetta, que tiene un fragmento en jeroglíficos, un fragmento en griego antiguo y un fragmento en griego un poco más contemporáneo, pues no va a decir contemporáneo sino un poco más moderno, no tan antiguo, y es a partir de esta gran tablilla que empiezan a descifrar los signos de los jeroglíficos y es cuando empezamos a entender que los jeroglíficos están compuestos con el mismo esquema de collage. Los jeroglíficos también usan signos muy evidentes para representar las cosas. Entonces usan el ojo, la cabeza del chacal, usan las alas y empiezan a mezclar en un mismo espacio varios elementos para componer ideas más complejas. Por supuesto, los egipcios también se enfrentan al reto de la fonetización y, digamos, por ejemplo, los nombres son cosas a las que siempre se han tenido que enfrentar los sistemas de escritura ideográficas y sobre todo cuando entran en contacto con la cultura griega mucho más adelante van a tener nombres griegos que tienen que escribir con sus jeroglíficos y es cuando empiezan estas dificultades y empezamos a darle sonidos a estos signos escritos y a usarlos de manera recursiva para poder transmitir nuevas ideas. Finalmente tenemos, bueno, no finalmente, me faltan dos sistemas de escritura. El otro que tenemos son las escrituras de la América precolombina, especialmente los mayas, los aztecas y los incas, que también usaban sistemas de escritura jeroglífica, componían de nuevo a través de un sistema de collage. Sin embargo, pues mucha de esta escritura se perdió durante la conquista española, así que no ha sido posible analizarla de manera más profunda, porque pues los españoles estaban muy interesados en que los indios asumieran su cultura, así que la manera más sencilla de eliminar todo rastro y memoria cultural es borrando los escritos, así que poco queda de los escritos de las culturas precolombinas y se necesitan extensos corpus escritos para poder analizar la estructura de un sistema tan complejo como el que tenían nuestras civilizaciones antiguas. Y finalmente el que nos convoca acá, que es el de los chinos. Los chinos comienzan un sistema de escritura a partir de como en todas las sociedades que generan sistemas de escritura, los chinos generan un sistema de escritura para dos cosas principalmente: para llevar un control de sus bienes y para adivinar el futuro. Para todas las civilizaciones antiguas, el futuro o ese insondable futuro se predice o es posible predecirlo a partir de sus creencias. En el caso de los chinos, a partir de sus ancestros. Son sus ancestros los que comunican a partir de la naturaleza lo que va a venir. Los ancestros tienen esa posibilidad. Y cuenta la leyenda que el sistema de escritura del sistema de adivinación de los chinos era simplemente poner caparazones de tortuga o huesos de animal muerto en el fuego y las grietas era lo que leían. Y es a partir de estas grietas que se generan que ellos empiezan a construir todo su sistema gráfico y todas sus representaciones gráficas del mundo, tal suerte que si habían 3 quiebres en el caparazón o en el hueso significaba un río, por poner solamente un ejemplo. Los chinos empezarían a desarrollar este sistema
con el pincel, la tinta y el papel, que son tres de los grandes tesoros de la cultura china, y vendrían a unificarse a partir del primer emperador chino, eh, que en su búsqueda de unificar todos estos reinos diferentes de China, impone un sistema de escritura. Y dice, con este juego de caracteres es que vamos a escribir de aquí en adelante los chinos. Por supuesto, se vendrían a incluir, se vendrían a quitar, pero sería únicamente el poder del emperador de China el que podría añadir o quitar caracteres. Llegó al punto de quemar, nuevamente nos vemos con la destrucción de la escritura, llegaría al punto de quemar libros de otros grupos, únicamente para imponer la escritura que él necesitaba. Y es a partir de esta imposición que se genera una sistematización de la escritura china, a partir de estos signos que ellos veían en antaño en los caparazones de tortuga y en los huesos de los animales muertos. Esa es a grandes rasgos la historia de la escritura jeroglífica, ideográfica. De allí saldría, por supuesto, la escritura china y empezaría a evolucionar y tomaría otro rumbo. Las demás empezarían en un leve ocaso. La escritura de Mesopotamia sobreviviría un poco más y llegaría, influenciaría un poco a los fenicios, y llegaría incluso hasta Creta, donde vamos a ver en el siguiente video cómo es que esto sería el inicio de la escritura fonética, que es, digamos, el sistema de escritura que nosotros usamos en el español. Entonces, en el siguiente video vamos a estar viendo un poco también cómo nace la escritura fonética y cuál es el curso, el rumbo que toma la escritura fonética a partir de la invención de la escritura fonética, y sobre todo veremos con cierta precisión o con especial atención el impacto de la imprenta de Gutenberg en el desarrollo de la escritura fonética y cómo se divide y cómo se deslinda de el arte y de la escritura y de la herramienta que ha venido marcando, digamos, todo el curso de la historia de la escritura. Esto es a grandes rasgos la historia de la escritura ideográfica. Espero les haya gustado. Si tienen algún comentario pueden dejarlo en los comentarios del video. En la descripción les dejo nuestras redes sociales y nos estamos viendo en otro video. Sale ya.